está la percepción de que 2016 fue un año terrible en la arena pública y no es para menos. La violencia, los escándalos de corrupción, el Brexit, las elecciones en Estados Unidos, las crisis humanitarias y hasta la muerte de artistas entrañables. Demasiados fueron los episodios en el mundo sobre el desencanto de la ciudadanía con la clase política, mientras las amenazas contra las libertades han avanzado en un terreno fértil para la demagogia y el autoritarismo. Algo así está pasando en nuestro país. Un año como 2016 es un ejemplo clarísimo de lo difícil que es resistir y defender las causas democráticas frente a una agenda política tan saturada de amenazas constantes e intentonas de gobiernos y legisladores con una imaginación autoritaria infinita, mientras procesos electorales se desarrollaban y la sucesión presidencial de facto iniciaba. En estos 12 meses hemos sido testigos de más asesinatos y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, de la descarada corrupción del Javier Duarte de Veracruz, de César Duarte de Chihuahua, de Roberto Borge de Quintana Roo y de Guillermo Padres de Sonora, de la negativa del gobierno para renovar el mandato del GIEI para que pudiera continuar con el apoyo de las investigaciones en el caso Ayotzinapa, de los delitos de Tomás Herón y la siembra de evidencia en el río San Juan para crear hoy derribada verdad histórica, de los hechos de tortura del Ejército y la Policía Federal documentados en videos, de las 22 ejecuciones extrajudiciales en Tanguato, las 11 muertes en Ochitlán, las marchas de la Iglesia y los grupos conservadores en contra de los derechos humanos de la mujer y la comunidad LGBT, de la absolución de la corrupción política del Partido Verde, de la discriminación de la Suprema Corte de Justicia hacia los pueblos indígenas y sus medios comunitarios, del incremento de los feminicidios en entidades como el Estado de México, de la tesis plagiada del presidente, del deterioro de un Congreso que sigue designando cuates como el procurador Raúl Cervantes, el famoso fiscal carnal, de las persecuciones judiciales contra académicos y periodistas, de la evidencia de la vigilancia ilegal del Estado y, para rematar, de las órdenes del secretario de la Defensa para aprobar la ley Cienfuegos que pretende legalizar los excesos del ejército y su impunidad, entre tantas otras cosas imposibles de atender, cuando muchas de ellas incluso convergen al mismo tiempo. Pero frente a los agravios, reflejo de lo poco que ha hecho el Estado frente a la crisis de derechos humanos que sigue sin reconocer, sobresalen los esfuerzos de la sociedad civil organizada, que más que nunca deben ser visualizados en esta oscuridad a la que nos ha sometido la clase política, que en cada coyuntura nos hace tocar nuevos fondos. Las 634,000 firmas para la ley 3 de 3, las incontables muestras de dignidad de las víctimas de violencia como las de las mamás y los papás de Ayotzinapa, la enorme labor de organizaciones que documentan y demuestran los excesos de la fuerza pública y los pueblos que resisten hasta los proyectos de infraestructura que amenazan a sus comunidades, son solo algunos de los baluartes sociales que como sociedad debemos abrazar más que nunca, reconociendo también a aquellos quienes definitivamente sienten este malestar, pero son pasivos ante la problemática que enfrentaremos con la presidencia de Donald Trump, por ejemplo, y la capitalización del malestar y el divorcio con la clase política para potenciar esos discursos de odio que amenazan con retroceder varios pasos en la conquista de derechos. Ni más ni menos, 2017 empezará con la discusión en el Congreso sobre una normatividad para crear un estado de excepción, ante la incapacidad y falta de voluntad para fortalecer las instituciones de seguridad pública. En el papel que la sociedad civil juegue para no permitir la legalización del exceso del uso de la fuerza y su impunidad, debe sentarse las bases para una resistencia al autoritarismo que debe ser mucho más proactiva para que no todo quede en denuncia y vayamos a la acción. ¿O qué más necesitamos para que la sociedad evite la llegada de ese o esos personajes que lucran políticamente con el malestar hacia el status quo en perjuicio de nuestras libertades, como está pasando en otros lugares del mundo? ¿Qué necesitaríamos? Ojalá y los retos y amenazas que nos plantaron en 2016 en verdad sean el fondo. Que 2017 sea el año en el que iniciemos la recomposición y que si el divorcio con la clase política es inevitable, no lo sea de la política misma, la cual hay que dignificar para que deje lo mezquino y vire a lo social.